Bueno, y los que no se fueron y los que no se ahogaron, entonces ahora se suicidan. La gente común se muere por causas comunes. Antes de la fiesta es el nombre de la serie emitida por Telecaribe las primeras semanas del mes de junio. Con un formato de thriller psicológico, con mucho suspenso, una producción de gran factura y las actuaciones destacadas de muchos artistas, en particular su protagonista Paula Castaño, Antes de la fiesta cautivó a la teleaudiencia del Caribe colombiano. ¿Cómo se hizo? ¿Por qué ese tema? ¿Por qué ese formato? ¿En dónde radica la particularidad y la pertinencia de la serie? ¿Se cumplieron los objetivos de la misma? Ese es el tema de hoy en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Bienvenidos. Sobre el tema, al buzón de El Contenedor llegó la siguiente pregunta. Quedé realmente impresionado con la serie Antes de la fiesta. Vimos algo completamente distinto a lo que tradicionalmente se acostumbra a ver en la televisión de la región y del país, me atrevo a decir. Yo quería preguntarle al canal si van a seguir haciendo series de este tipo y con esas temáticas, y si es posible que los mismos televidentes propongamos temas para programas así. Muchas gracias. Y a esta pregunta, Telecaribe contestó de la siguiente manera. Telecaribe busca incorporar a su opción televisiva una serie de géneros que visibilicen las costumbres y el sentir de los habitantes de la región. Es así como nace la idea de producir series como La Niña Emilia y emitir contenidos de altos estándares de calidad como Antes de la fiesta. En esta vigencia continuamos en el proceso de buscar esos personajes que nuestro público quiere ver y con los cuales se sienten identificados. Nos hemos transformado en una plataforma digital de diálogo colaborativo, por lo que su importante opinión es fundamental. Lo invitamos a proponer ideas para seguir construyendo juntos región. Atentamente, Lucía Sarmiento Barrios, jefe de División de Programación y Emisión, Telecaribe. Un buen televidente hace una mejor televisión y un buen televidente opina. Por eso en El Contenedor le damos especial importancia a la opinión del televidente del Caribe colombiano. Bueno, me parece que no sea justo que eso sea televisado por circunstancias que hay muchos niños que ahí donde van acogiendo la violencia y mañana más tarde Barranquilla ya no es lo que era anteriormente, sino la pura violencia. Muestran la realidad de lo que está pasando en nuestro país, desde el día a día que estamos viviendo mucha violencia, tantos problemas, se ve tanta matanza, tanta maldad. Y eso sería algo bueno para la juventud, que se den cuenta que eso no lleva a nada bueno, que las personas que están en la calle o haciendo delincuencia no terminan en nada bueno, o terminan en la cárcel o muertos. En El Contenedor consultamos igualmente con expertos en realización audiovisual sobre el género del dramatizado y sobre la televisión pública. Y esto nos contestaron. El papel de la televisión pública en la construcción de la memoria colectiva del país o de la ciudad pues es sumamente importante porque pues a ver, desde que se creó este invento, que ha sido satanizado por muchos y admirado por otros, pues realmente siempre hemos visto que cumple una función totalmente en pro de eso, de construir los relatos que la gente usualmente habla, ya sea en el comedor, mientras ven un noticiero, o ya sea en la noche viendo una telenovela. Cuando se determinaron, digamos, las funciones que debían tener los medios de comunicación y evidentemente una de las funciones tradicionales del funcionalismo era la transmisión del legado social, que está muy relacionado con el tema de la memoria y de la transmisión de memoria colectiva. Yo creo que esta es una responsabilidad que no se le debe asignar únicamente a la televisión pública como tal. Creo que la televisión en general tiene esta responsabilidad, esta función, hablando en términos funcionalistas. Lo que ocurre es que, claro, a la televisión pública como estamento del Estado y al manejarse con recursos del Estado, pues se le exige unos ciertos compromisos y unas ciertas responsabilidades mayores que a los estamentos privados, como ocurre en todos los órdenes de la sociedad. La televisión sigue siendo un movilizador social y se ve mucho en la intención por lo menos de los canales privados, en contar esa historia del país. O sea, si lo vemos, esta última
Esta última parte de la televisión colombiana privada nos está contando una historia del país de los 90, por ejemplo, con personajes y biografías. De repente está la telenovela de la Selección Colombia de Pablo Escobar. Nos damos cuenta de que están realmente contando una historia ficcionada, que ahí está también lo peligroso, porque también en lo ficcionado meterse a la responsabilidad de contar la historia de manera ficcionada es una gran responsabilidad. Digamos, hay que empezar a aclarar los conceptos en cuanto a, una cosa es el contenido que te llega al televisor como tal, a esa caja llamada televisor, y otra cosa es la televisión como contenidos audiovisuales que evidentemente ya traspasaron como digo, la frontera del aparato. En ese sentido, obviamente, claro que hay movilización social hoy por hoy, si hablamos, repito, de la televisión como ya todo contenido audiovisual al que accedemos desde cualquier dispositivo. Y solo hay que ver, por ejemplo, los fenómenos que se pueden crear o que se están creando en series web lanzadas por Netflix, por ejemplo, que no llegan a un televisor como tal, pero que lo puedes ver en un televisor también, pero que son creadas para el internet, para una plataforma digital, entre comillas, virtual. Entonces, en ese sentido, claro que hay movilización social, sigue existiendo movilización social masiva. El dramatizado sí es una buena manera de cautivar al espectador, al televidente, porque realmente lo vincula más al contenido de manera mucho más emocional. Por ejemplo, es diferente contar esta historia de hace poco de la niña Emilia con un documental donde vemos cabezas parlantes y demás, que de esta manera, que realmente, aunque bueno, es una ficción, o sea, es decir, es una versión de alguien, es mentira en cierta manera, pero en cierta manera esto llama más la atención de la gente, el dramatizado. La ficción audiovisual, hablemos de ficción audiovisual, obviamente ha sido capaz de narrar la historia, de crear memoria. Esto no es un invento nuevo y ahí tenemos el ejemplo perfecto de lo que ha logrado el cine. Y la niña Emilia, de nuevo, aterrizando esto en región Caribe, demostró que sí se puede narrar a través de la ficción audiovisual, sí se pueden narrar nuestras historias, sí se puede narrar nuestra cultura a través de la ficción audiovisual. Muchas inquietudes, muchas preguntas con ganas de respuesta dejó la serie. Luego de la pausa en el contenedor conversamos con su director. Este es el espacio de la Defensoría del Televidente. Ya regresamos. En mi tierra no las vendo. Todo tiene un precio. Ya le dije que mi casa no está en venta. Al final, esto es un asunto de tierras. Pero nada es lo que parece. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Seguimos en El Contenedor, el programa de la Defensoría del Televidente de Telecaribe, hoy conversando sobre Antes de la Fiesta, la serie de ficción que por su tema, por su producción, llamó tanto la atención del público del canal regional. Nos acompaña su director, Iván Wild. Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Contenedor. Gracias. Iván, ¿cómo nace este proyecto Antes de la Fiesta? Autoridad Nacional de Televisión abrió una convocatoria para hacer una serie de televisión pública y yo tenía unas ideas que estábamos cocinando unos amigos y presentamos la propuesta. La propuesta era una competencia nacional, ganó y después de ganar llamamos a un grupo más grande de amigos y empezamos una coproducción con Quimera Producciones y llamamos unos escritores también, amigos con que yo había trabajado antes también, que hacen parte como el grupo de gente con la que habitualmente trabajo y logramos consolidar la historia tal cual como está ahora, que no es exactamente la misma que estuvo antes, digamos, en la convocatoria inicial. Lo que generalmente ocurre, que del proyecto a la realidad pasan muchas cosas, ¿no? Muchas cosas y además también porque la producción entre el guión,
La preproducción, la producción y la postproducción dieron 3 meses. Entonces digamos, el tiempo que había para la ejecución del trabajo era tan pequeño que algunas ideas tuvimos que reformularlas para poder realmente hacer y que todo estuviera a tiempo. Uno de los aspectos que llamó la atención de la serie fue precisamente el género. ¿Cómo llegaron a la definición del género, de abordarlo así como si fuera un thriller? Bueno, a mí me gusta el thriller y pienso que Colombia es el país del thriller. Es decir, si habría un género que no es, sería uno del terror. O sea, Colombia es el país del terror y el país del thriller. No hay tantos, más por, digamos, no sé, una vocación de telenovela que suavice la realidad del terror y la realidad del thriller. Digamos que el thriller puede ser más un género que no se ve tanto en la televisión o en el cine, aunque hay también, pero es más en la vida cotidiana. Y el punto de partida que había, como había un personaje de periodista, que es el personaje principal y el que ayuda, al que desarrolla y el que es el dispositivo para que la historia se mueva. Bueno, había una investigación periodística y la investigación periodística tendía como a un thriller periodístico y a través de ese, digamos, de esa forma o de ese esquema del thriller empezaron a entrar los otros detalles que terminaron con la historia. ¿Cómo se desarrolló el proceso de escogencia de los actores, del casting? Y ahí mismo, cuando estaban escribiendo con el grupo de amigos, con los guionistas, la historia, perfilándola, ¿iban pensando en algún tipo de actor o de actriz en particular para los personajes o estos fueron saliendo ya en el proceso de producción? Bueno, con la actriz principal yo sabía que era Paula desde el principio. Porque había hecho un corto con ella antes, porque somos amigos, es una gran actriz y los tiempos también, como te decía antes, de trabajo eran tan cortos que creía yo que necesitaba. Así que apenas que empezamos a escribir, yo cogí el teléfono y dije, Paula, tengo un papel para ti, ¿tienes tiempo? Estos son los tiempos. Me dijo, sí. Y empezamos enseguida a seguir siempre escribiendo con la foto de Paula como la foto, digamos, de la actriz. Otros personajes, yo creo que ella fue la única que estuvo desde el principio y que es el papel protagónico. Había otro personaje muy importante que fue también cambiando un poco, que había un actor y tocó también sobre la marcha, porque sabes que siempre en los planes de rodaje todo fue muy apretado y los actores tienen otros compromisos. Las cosas empezaron como se complicaron un poco en ese sentido, pero a medida que el proyecto fue marchando, fueron entrando los otros actores y luego, por supuesto, hubo un proceso de casting, sobre todo con gente del carnaval, porque la historia, digamos que el ambiente cultural del carnaval tiene un protagonismo en la historia. Les queríamos que, aunque no fueran actores profesionales, digamos, pero hay siempre en esa gente del carnaval una vocación escénica. Que de hecho ese es el carnaval, es una bella puesta en escena. Seguro. ¿Los actores tuvieron algún tipo de libertad al momento ya de personificar el papel en lo que se refiere a los diálogos o ustedes prefirieron trabajar ceñidos al guión por estos temas de estructura o de los tiempos de trabajo? ¿O fuiste en ese sentido como director particularmente abierto a que ellos propusieran, hicieran ajustes con base en lo que el mismo personaje les iba diciendo? Sí, en general sí. Creo que el texto estaba más o menos, bien escrito, por lo cual digamos que ese tipo de diálogos en los que son a veces comunes, en que los actores tienen una palabra que los traba y les dicen, mira, pero es que cambia. Bueno, cambiémoslo. Digamos que no es Shakespeare. Entonces, en general sí se cambiaron cosas, pero también fluía bien el texto. Entonces creo que no hubo mucho problema en ese punto. Seguimos en El Contenedor, hoy conversando acerca de Antes de la Fiesta. Ya regresamos.
eso es que los coyongos tienen tanto éxito. Porque ahí se retrata la vida, se retrata el río, se retrata nuestra fuerza para sobreponernos a las tragedias. No importa si nos toca luchar solos. Y es así como décadas de imprevisión, errores de ingeniería y aparente falta de voluntad política hacen que hoy los habitantes de la región como Don José se pregunten: ¿cómo vamos a participar en el carnaval si anda todo el mundo durmiendo en colchonetas? De esta forma, el carnaval parece herido de muerte y la ciudad aún no reacciona. Telecaribe ha contado la historia de la región, pero creo que ahora se empieza a trabajar mucho más en la forma para hacerla de una manera más atractiva, para que el público realmente empiece a verla como tal en presente. Igual creo que si uno se pone a analizar todo lo que ha hecho el canal con Trópicos y demás, es una historia que está contando, de que la forma documental no sea algo que a la gente de todas maneras la motive mucho a ver, porque bueno, hay que aceptarlo, pero si uno revisa todos los trópicos que se han hecho, uno podría tener ahí un archivo muy interesante de la región caribeña. Ejemplo reciente, obviamente, de la niña Emilia, del seriado, creo que nos hizo ver dos cosas fundamentales. Primero, que se pueden contar historias acerca de la región y acerca de la cultura de la región Caribe, narradas por nosotros mismos, porque también nos habíamos acostumbrado a que nos narraran desde otras regiones del país. Creo que el primer estereotipo que se rompió es que sí nos podemos contar a nosotros mismos. Eso por una parte. Y por otra parte, que ese contarnos a nosotros mismos también le interesa a la gente. O sea, la gente, el costeño, el caribeño, se quiere ver en pantalla, se quiere ver reflejado, quiere ver sus historias. Queda claro que antes de la fiesta no es la serie de pronto tradicional, estereotipada que se pueda ver del Caribe colombiano, porque no vemos ese Caribe bucólico al que de pronto se pudiera estar acostumbrados. Es un Caribe más complejo, que pudiera en algún momento ocasionar algún tipo de riesgo en la relación de pronto de la serie con la audiencia, con el público. ¿Ustedes eran conscientes de eventualmente ese riesgo y lo asumieron a conciencia? Siempre he tenido ese tipo de relación con el Caribe. O sea, soy una persona del Caribe. Mi película de largometraje creo que también tiene un poco una mirada, por decirlo de alguna forma, no tan convencional, no tan folclórica, no tan costumbrista, o no folclórica o no costumbrista. Pero creo que es como una aproximación normal, creo que es una aproximación, digamos, del desarrollo histórico de las miradas que se van dando. Creo que el Caribe a veces es más visto como un hecho folclórico por quienes lo ven de afuera que por quienes lo sentimos de adentro. Y a veces quienes lo sentimos de adentro, por cierta comodidad, podemos asumir ese folclorismo con la visión de dar lo que nos piden. La serie pues, se ha presentado en Telecaribe y se está presentando y se presentará también en otros canales regionales, porque recordemos, como lo comentábamos, que es producida gracias al premio que se ganó, a la convocatoria que en su momento hizo la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué expectativas tienen ustedes con respecto a la recepción que pueda tener la serie en otras audiencias que no sean las audiencias del Caribe? Bueno, la expectativa es total de que le vaya bien. Creo que es una serie que está hecha para todo el público, más allá del Caribe colombiano. Creo que es una serie que habla de asuntos que tienen que ver con problemáticas vivas en este momento en Colombia, como la problemática de las tierras, por ejemplo, de los medios de comunicación, y en ese sentido, del riesgo del periodismo, ¿no? Y también del riesgo de una sociedad silente frente a todos esos riesgos. Y entonces creo que
la identificación o que la capacidad del público de asumirla va a ser total. ¿Crees que el público del Caribe en particular, pero digamos el público de la televisión en general en Colombia, está preparado y aceptaría y vería con buenos ojos una propuesta similar a antes de la fiesta? Creo que el público está mucho más que preparado. El público en general es muy inteligente y quiere cosas. O sea, el público quiere lo que... El público en Colombia, creo, y en todas partes del mundo, ve algunas cosas que a veces tú dices, eso no me gusta porque eso está ahí, pero se ve porque es lo que está ahí, porque es lo que te ponen a la hora a la que tienes tiempo de ver televisión. Y entonces creo que si se ponen otras cosas, esas cosas también se van a ver. Antes de la fiesta tiene evidentemente muchos rasgos de lenguaje cinematográfico, pasando también por quién es el director y la experiencia y el bagaje que tiene el director. ¿Crees que esas líneas que separan la televisión y el cine como medio cada vez están más diluidas precisamente porque el lenguaje se puede emplear independientemente del tipo de pantalla? Yo te diría que hoy en día esas líneas no existen. Esas líneas están absolutamente diluidas. No existen por varias razones. Mira, por ejemplo, en el último Festival de Cannes, Netflix colocó 2 películas en la selección oficial. Y es el más grande productor de contenidos audiovisuales para internet, no de televisión. Las grandes series de televisión, digamos, del mainstream en el mundo, tienen un lenguaje, digamos, cinematográfico. Digamos, digo como sucede la acción porque es una acción que no está dilatada, como regularmente podría estar dilatada, digamos, como la acción de la telenovela, que digamos, como es un producto audiovisual televisivo de ficción por excelencia. Entonces creo que sí, las líneas están borrosas, y están borrosas yo creo que para conveniencia de todos. Iván Wild, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Ya seguimos, este es el programa de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. En El Contenedor, tu opinión nos interesa. ¿Considera usted que Telecaribe refleja la historia de la región? Danilo Carrascal. Telecaribe siempre vive mostrando documentales y las fiestas de la región Caribe. Eso me gusta de mi canal. Mariana Mercado. Últimamente Telecaribe se ha destacado por las excelentes miniseries y los contenidos que están transmitiendo. Natalia sí muestra la historia de la región y ahora con los dramatizados nos la cuenta de una manera más atractiva. El Contenedor es el espacio del televidente. Opina, participa, porque un buen televidente hace una mejor televisión. Antes de la fiesta se constituye en una propuesta interesante, novedosa y necesaria porque nos reta. Nos reta como televidentes a entender nuestra región y nuestra realidad de una manera distinta. Y eso se debe convertir en una motivación, en un sello especial. Ese es el sello que requiere la televisión pública. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Este es el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Recuerden que podemos estar en contacto a través de nuestro correo institucional y de las redes sociales. Hasta pronto.